¿Qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, dependiendo en el horario que nos ves, que nos sintonizas en esta tu clase, ya la última clase de este primer cuatrimestre. Ya estamos terminando el primer cuatrimestre. Entonces, es básicamente la última clase de este primer cuatrimestre. Y si llegaste aquí, muchísimas felicidades. Yo sé que es un compromiso, yo sé que es un sacrificio que estás haciendo día con día al ver las clases, al realizar las actividades, pero verás que va a dar un fruto que será inigualable. Entonces, vamos a darle de lleno a esta clase. Realmente es una clase muy corta, es una clase muy enriquecedora, diría yo, porque es una de las teorías que se ha ocupado en diferentes aspectos de la vida profesional de un psicólogo. Y estamos hablando de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Como ya les había mencionado la clase pasada, les decía que Vygotsky tenía un actuar importante en la creación de la teoría eh, de la modificabilidad cognitiva. ¿Qué pasaba aquí? Lev Vygotsky fue un psicólogo que ejerció influencia sobre la psicología soviética. Él tenía solamente 28 años, eh, el cual, donde pues lamentablemente él tuvo un suceso, una enfermedad, tuberculosis, que lo llevó a la muerte. Él era abogado y filósofo. ¿Qué pasaba en esta situación? En 1917, en el mero apogeo de Wilhelm Wundt, que si no mal recuerdas es el creador de la psicología experimental o considerado el padre de la psicología. ¿Qué pasaba aquí? Fue fiel seguidor, retomó diferentes ideas de Wundt a través de la experimentación. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a crear su teoría, él se da cuenta que tiene que llevarlo a la práctica. Tanto así que llega a retomar a contemporáneos como lo es Iván Pavlov, con el experimento del perro que salivaba a través del sonido de la campana y él mostrar el alimento. Entonces, él retoma diferentes autores del conductismo, Van Pavlov, ya lo mencioné, a Watson, a Skinner con la caja ¿cómo se llama? De la paloma, donde recibía un estímulo cada vez que apretaba o picaba esta parte del interruptor, ¿vale? Entonces, también retoma autores de la Gestalt, como lo es Kopka, Kuller, Lewis, que son considerados o son los fundadores de la Gestalt. ¿Qué pasaba aquí con la Gestalt? Si tú no recuerdas, o en esta situación, la Gestalt es una teoría. La Gestalt es una teoría la cual se basa en la percepción, cómo el ser humano, el individuo, está percibiendo al mundo. Y es aquí donde tienes que poner atención en las diapositivas. ¿Cómo? Si ustedes ven en la diapositiva van a encontrar una imagen donde aparecen dos rostros o uno solo. Tal vez pueden ser dos rostros que están viéndose de enfrente o un rostro que está siendo situado en medio de un candelabro, una copa. Esa parte de la gestal son las leyes que hacen, son de figura fondo, de similitud, de proximidad, de todo ello, ¿vale? Te invito a que busques un poquito referente a las leyes de la gestal. ¿Qué pasaba con Vygotsky? Bien los métodos y principios del materialismo dialéctico, una solución paradoja científica
clave a la que se enfrentaba. ¿Qué pasaba con ese materialismo dialéctico? Que es básicamente cómo yo a través del habla estoy creando diferentes situaciones, cómo el habla me va a modificar, cómo el habla me va a llevar a que yo conviva directamente con ciertos individuos que van a ser fundamentales en mi desarrollo psicosocial. Ahora, para Vygotsky tenemos que retomar diferentes conceptos. El primero es el aprendizaje sociocultural. El aprendizaje sociocultural, según la teoría de Vygotsky, todos los niños van a adquirir habilidades y conocimientos propios de su medio cultural. Es algo fantástico, dado a que, por ejemplo, un niño que ha crecido en un barrio peligroso, llámese un barrio, el barrio Bravo de Tepito, ¿no? Que es, todo México lo conoce, incluso en otros países. ¿Qué pasa ahí? Sabemos que, pues sí, hay delincuencia, hay uso de drogas, hay conflictos, hay diferentes situaciones delictivas dentro de, no haciendo menos toda la situación referente al trabajo, a todo lo comercial, ¿no? ¿Qué pasaba con ese niño que crecía en esa constante convivencia con los actos delictivos? Al momento de crecer, esos actos delictivos iban a ser tan naturales, tan, tan comunes, que no les iba a dar una atención mayor a la de su vida cotidiana. En cambio, una persona que no ha crecido en todos esos aspectos iba a ser algo sumamente impactante. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Si tú creces en una familia tal vez de profesores, vas a estar muy acostumbrado a toda esa situación de la docencia. Pero cuando te enfrasques o te vayas a otro ámbito, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ese ámbito cultural va a ir cambiando de persona en persona, de cultura en cultura, de situaciones referente a todo ello. ¿Qué pasa? En esta situación, Vygotsky trata de explicar nuestro conocimiento con nuestras habilidades, que va a explicar con base al apoyo a la orientación que facilite el contexto cultural. Según Vygotsky, los niños, al interactuar con personas adultas de su entorno, están aprendiendo constantemente, y a la vez de este aprendizaje hace de manera informal e implícita. En otras palabras, si un niño está en esa constante convivencia con un adulto, va a aprender lo que hace. Por ejemplo, yo tuve un alumno de tercero de primaria, un niño que estamos hablando que tiene 8 o 9 años, que de repente llega al salón de clases y llega, sí, yo ya les había dicho que yo soy tal persona, con esos ademanes, ¿no? El profesor de grupo lo nota y lo envía con el psicólogo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Ahora qué hiciste? Dice, no sé, es que el maestro me mandó para acá. Le digo, a ver, explícame. Dice, sí, es que yo entré a mi salón de clases y el maestro se enojó porque yo le hice así. Le digo, ok, ¿y qué significa eso? Dice, no sé, pero mi papá lo hace. Entonces, básicamente, esa parte de imitación por parte de la convivencia del padre, que bueno, una cuestión tal vez más allá es el uso de algún solvente, empieza a tener ese aprendizaje, decir, es así cuando mi papá la hace, se pone feliz y está risa y risa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño lo imita, el niño va a tener esa cuestión de aprendizaje a través del adulto, o simplemente ven a los niños, ¿no? Niños a cierta edad, 3 4 años, cuando ya empiezan a hablar, ya empiezan a tener ese uso del lenguaje. ¿Qué pasa, no? De repente llega con un tío y le dice, ah, eres bien güey, por decir algo, ¿no?
Ja, 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 todos se ríen, todos le aplauden. Y va con otra persona y le dice lo mismo. Se vuelven a reír hasta que llega con el papá. Y le dice, es que es bien, güey. Y el papá se enoja, le grita, le pega y todo lo demás. Al final acabó la primera situación. El niño aprendió que todo eso era bueno, porque le aplaudían, porque sentía padre el aplauso, que le hicieran caso, ¿no? Pero después, eso aprendido le causó una problemática. Ese es entonces cuando podemos decir que todo niño es reflejo de sus padres. Un niño que es grosero, que dice malas palabras, que golpea, que todo ello, es porque de algún lado lo aprendió. Por eso dicen que en la escuela los niños son uno y en casa son otros. ¿Por qué? Porque cuando se manda a llamar al papá y le dice, no, es que su hijo dice groserías, mire, golpea a sus compañeros. No, es que mi hijo no es así, seguramente usted, y empieza el papá. Ah, ya sabemos de dónde sacó toda esa situación. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? En esta interacción sociocultural que tiene el niño, eh, va, va a incluir dos leyes. Esas dos leyes, una es la ley de doble formación de los procesos psicológicos. Todo aprendizaje tiene una cuestión afectiva y una cuestión literal. Una cuestión literal a que me refiero que es algo que tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, si ven a la mamá llorar o X situación, le dice, bueno, ¿por qué llora mamá? Ah, porque mamá le duele la panza, ¿no? Es que ¿por qué lloras, mamá, mami, como quieras? Es que me duele la panza, mi hijo. Ah, entonces, ¿qué va a pasar? Con el niño va a crecer, va a tener tal vez alguna problemática que le hace sentir mal, va a llorar y va a decir, me duele la panza. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió de la mamá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si el niño no expresa sus sentimientos, no expresa su sentir, ¿es por la razón de los padres? Sí. ¿Por qué? Porque no se le enseñó. Hay muchos padres que dicen, tú no debes llorar, no es para tanto. No llores. Si lloras te voy a dar, te voy a pegar para que tengas una razón que llorar. Y sí, no saben expresar sus sentimientos, crecen de esa forma y al final a cabo cuando llegan a una etapa adulta que tienen que expresar el sentir, no saben cómo hacerlo. Y es cuando vienen las problemáticas. Y también la ley de dominio nivel de desarrollo real, nivel de desarrollo potencial. ¿Hasta dónde puede llegar ese niño? ¿Hasta dónde puede llegar ese aprendizaje, ese desarrollo sociocultural o ese desarrollo real del niño? Por ejemplo, hay algo bien sonado en toda la cuestión pedagógica, ¿no? Es que si un niño saca 10 en matemáticas, saca 5 en español, ¿a qué materia le pondrías atención? ¿A matemáticas o español? Dice, no, es que hay que reforzar el aprendizaje del español, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está bien, tiene que mejorar toda esa parte de conocimiento necesario para completar las actividades o los requerimientos necesarios para la materia. Pero está mostrando un interés, una cuestión verdadera referente a matemáticas porque sacó 10. Entonces, lo más óptimo es desarrollar ese conocimiento. Es decir, sé que si yo te meto a clases meramente de español, te voy a estresar porque tal vez no te guste. Y no vas a lograr ser un chico de 10. Pero en cambio te refuerzo español, pero a la vez te refuerzo matemáticas, vas a ser un matemático, vas a ser un ingeniero que le fascina todo ello. Es lo mismo pasa con las artes, ¿no? Es que sacó 5 en matemáticas. Sí, yo sé que se tiene que trabajar, pero sacaste 10 en artes, refuerza esa parte. ¿Por qué? Porque ahí tiene un talento, tiene algo que puede explotar y puede ser muy bueno en esa parte.
Cabe aclarar, no estoy diciendo que dejen reprobar a sus hijos. Hay que obtener conocimientos necesarios en cada área, mas no es sobreestimular de una forma negativa a ese niño. Yo recuerdo mucho en mi infancia, cuando yo iba a la primaria, a mí me costaban mucho las capitales de México. ¿Y qué es lo que hizo mi papá? Era, póngale que eran como las 10 11 de la noche. Me decía, no te vas a dormir hasta que me digas todas las capitales de México. Y ahora pregúnteme, ¿qué capitales me sé de México? Me sé la del Estado de México porque aquí vivo. Y las que me llego a acordar porque son tal vez lugares que he visitado. Pero me llegan a preguntar todos, no me las sé. ¿Por qué? Porque esa estimulación fue negativa para mí, no dormí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Se va a hartar de esa materia y pues va a ir dejando poco a poco esa situación. En esa parte, la intención social es el contexto idóneo para adquirir los conocimientos propios de una cultura. ¿Tú quieres conocer realmente a tu pareja? Vete a vivir con él. Antes de casarte, antes de tomar una decisión de esa índole, vivan juntos. Sí, yo sé que muchas veces se iría en contra de creencias, de religiones, de todos estos estigmas. Pero muchas veces la pareja están sumamente enamorados. No digo que el enamoramiento esté mal, es necesario, pero precisamente el enamoramiento viene de dos palabras, enamoro y miento, enamoro a través de mentiras. Tu pareja te puede decir, es que yo soy sumamente ordenado, yo no soy celoso, yo trabajo, me paro a las 5 de la mañana, tengo rutina y todo ello. Sí, pero cuando vives juntos, dices, bueno, es bien desordenado, no se va a trabajar, tiene muchas situaciones ajenas a todo ello. Ya no me gustó, ¿no? Y en esa situación vienen los conflictos, porque viene un divorcio, vienen diferentes situaciones legales. Entonces se puede llegar a evitar todo ello, ¿sí? Vivan antes juntos, vean si les gusta, si es la persona realmente la que se te presentó y la que tú estás necesitando, y después tomen la decisión, es válido. Por eso es necesario conocer todas estas teorías. ¿Por qué? Porque tú vas a conocer tu cultura a través de la convivencia con él. ¿Cómo quieres conocer el país? Visítalo. Visita diferentes culturas, te darás cuenta que, por ejemplo, en Chiapas es tan común vender a las mujeres, comprar una esposa. Cuando fui a Chiapas hace algunos años, nos decía el guía, ah, sí, yo compré a mi esposa por 25,000 pesos. Dices, bueno, ¿cómo? ¿No? Yo le decía en ese momento a mi novia, le decía, no, pues le voy a ir juntando porque tengo que pagarle a tu papá, ¿no? Nosotros somos del centro del país. Entonces, ¿qué pasaba? Esa idea chocaba con la de nosotros, ¿no? De decir, no, pues ¿por qué voy a pagarle? Pues, si ella quiere, yo quiero, pues acabó. Pero para ellos es algo totalmente normal y que si llega una persona a tu consulta con esa situación, pues no lo puedes juzgar. ¿Por qué? Porque para ellos es de lo más normal. El instrumento más importante para todo ello es el lenguaje. Nosotros hablamos español, sí, pero ¿qué tipo de español? Porque en el norte hay uno, en el centro hay otro y en el sur hay otro. Nuestro lenguaje se va a ir enriqueciendo, se va a ir obteniendo diferentes palabras, pero también ese lenguaje va a comunicar. No es lo mismo por decir, es que yo quiero un pan con cajeta. En México, que sabemos que la cajeta es el dulce de leche, o a decirlo en Argentina, la cajeta es la S fecal. Entonces, hay una situación de lenguaje. Ese parte del lenguaje te lleva a conocer.
Hay personas, modismos muy propios del lugar donde vives, acentos que te van a llevar a que tú pertenezcas a esa cultura. Pero es cierto que el niño va a aprender o lo va a adquirir a través de la interacción social. Niño que no hable o papás que no le hablen al niño, ese niño va a tardar muchísimo en desarrollar el habla. Y roguemos porque lo desarrolle, porque hay muchas personas que no lo desarrollan. Por ejemplo, hijos de personas sordomudas. El papá no habla, la mamá no habla. Pero el niño que si tiene todas las capacidades, su cuerpo se ha desarrollado correctamente, ¿por qué no hablará? Ah, porque esas figuras no le están estimulando esa parte. Entonces, el habla sí se puede perder. El habla aunque tú tengas toda la situación fonética adecuada, no la puedes desarrollar si no se te estimula. Entonces, si ustedes tienen niños pequeños o van a ser mamás pronto, háblele a sus hijos, háblele, 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 háblele. ¿Por qué? Porque están desarrollando ese instinto, ese lenguaje, ¿vale? El desarrollo social del sujeto va pues ligado al desarrollo de la sociedad. Sí, una cuestión es decir, si a ti no te presentan a una sociedad, vas a batallar tarde o temprano. Ustedes dense cuenta que los hijos, los niños que fueron introducidos a una edad temprana a la guardería, se hacen más independientes. Se les facilita hacer amigos más rápido. ¿Por qué? Porque esa introducción a un ser social, a un contexto social, lo llevó a desarrollar diferentes habilidades. En mi caso, por ejemplo, a mi hija se le llevó a guardería desde los 2 años, porque su mamá y yo trabajábamos. Entonces estaba cierto tiempo de la mañana en la guardería, pero en esa guardería empezó a desarrollar diferentes eh, habilidades. Ya empezaba a comer sola, ya quería irse a jugar sola, ya tenía sus amigos, ya hablaba. ¿Por qué? Porque se introdujo a un ser, a un contexto social. Claro está, no todas las personas que no fueron introducidas a ese contexto, en este caso la guardería, van a pasar lo mismo. Hay personas que sí son muy retraídas, hay personas que se tuvieron la educación en casa y son muy sociables. ¿Por qué? Porque los papás son así, ¿no? Ahora, el papel central de la cultura. La cultura es la manifestación de nuestra capacidad de pensar e inventar sistemas simbólicos. ¿Cómo? ¿Qué es bueno y qué es malo? La palabra bueno y malo es una cuestión social. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice esto está bien y esto está mal. Esto es bueno y esto es malo. Entonces, esa situación es algo meramente social. Por ejemplo, yo les hablaba de Chiapas. Para ellos está bien comprar una esposa. Para nosotros no. Para nosotros es válido celebrar la muerte en el Día de Muertos. Para otros países no. Ese es un sistema simbólico que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos brinda algo. El Día de Muertos nos brinda cierta calma ante aquellas personas que hemos perdido. Hay cierto confort al saber que esa persona regresará o en la cuestión de la creencia. ¿Vale? Esta situación nos permite a los seres humanos tener una historia y quizá también un futuro. Hay un libro bien padre que tienen que leer, sí, porque sí, en psicología. Este libro es de un mexicano de Díaz Guerrero, se llama La psicología del mexicano y habla cómo en mexicano se desarrolla, sí en un contexto tal vez laboral, pero cómo es el mexicano, cómo se desarrolla ampliamente dentro de nuestro contexto cultural. México por naturaleza ha sido un país el cual ha sido conquistado una y otra vez. Por eso, cada vez que pasa algo extraordinario, nadie dice nada.
nadie dice nada. Porque al final a cabo es algo que traemos por cuestión cultural, por aprendizaje social. Por eso cuando dicen, vale, vayan a hacer sus marchas en el lugar donde es. Por ejemplo, en Tijuana, donde hay la matanza, donde está el desapareciendo muchas mujeres en las fábricas y todo ello. ¿Por qué no hacemos esa huelga allá? Y la hacemos en un lugar, pues sí, donde estamos seguros, tal vez en el Zócalo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cabo sabemos que si la hacemos allá puede haber un conflicto mayor. Y eso se habla en ese libro, por una cuestión cultural. Tratamos de alzar la voz, pero también a cierta conveniencia. No nos vamos a engañar. ¿Qué pasa con la cultura? En esta situación tenemos que conocer nuestra historia personal al menos 3 generaciones atrás. Lo que hizo tu bisabuela, tu abuela lo hizo, lo que hace tu abuela, tu mamá lo hizo y seguramente lo que hace tu mamá o tu papá, tú lo estás repitiendo. ¿Por qué? Porque ese es un aprendizaje. Hay funciones mentales elementales que son la percepción, motivación, atención y la memoria y las funciones mentales superiores, el lenguaje y el pensamiento. Estas dos van a ir relacionadas mucho con esta cuestión de la cultura. Ahora, retomando un poquito esta parte de las diapositivas, la ley de doble formación psicológica. Nos dice Vygotsky que el conocimiento se constituye primero por fuera, es decir, la relación interpsicológica entre sujetos. Cuando se recibe la influencia de la cultura, refleja en todos los productos materiales, las herramientas, los desarrollos científicos y tecnológicos, o simbólica, el lenguaje con los signos y símbolos. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, no es lo mismo que tú hayas nacido hace 20 años, 30 años, 40 años, a las generaciones que están hoy en día. Tú dale un celular a un niño de 2 años y te lo sabe ocupar como si nada. Pasa los videos, se sale de YouTube, entra a sus juegos y ellos están bien familiarizados con ellos. ¿Por qué? Porque su cultura gira alrededor de la tecnología. Tal vez a nosotros dices, bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué hago aquí? Y ahí me tardo y escribo dedo a dedo. Sí, esa situación porque tal vez a nosotros no nos tocó el auge de esa tecnología. Nos tocó pues cuando iba iniciando, cuando iba desarrollándose, pero hasta una edad tal vez más avanzada nos tocó convivir con todo ello. En segundo lugar, de manera intrapsicológica, que viene de mí, cuando se transforman las funciones psicológicas superiores, que ya mencionamos, es decir, produce denominada interrealización, cuando todo lo que viene afuera yo lo interiorizo. El robar está mal, al menos en ciertas situaciones, ¿no? En esa situación, por ejemplo, de una persona que no ha estado en convivencia con los actos delictivos. La persona en robar va a estar sumamente mal. Para alguien que creció en una familia donde todos robaban, pues va a ser lo más común, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En esta interiorización, yo hago mío toda la sociedad, todo ese conducto social que está rodeándome. ¿Por qué? Porque es sumamente necesario para nosotros. Si yo no soy sociable, me voy a perder de muchísimas cosas. Y aunque diga, es que yo soy antisocial, que es la peor palabra. ¿Por qué? Porque la ocupamos mal, no porque esté mal la palabra. Antisocial, es que yo soy bien antisocial. Le digo, ¿por qué? Es que no me gusta estar con nadie, me gusta estar sola. No, ahí viene el gran error, porque estás ocupando términos que no conoces y de forma errónea. La palabra antisocial es en contra de la sociedad, el hacer actos delictivos, robar, matar, asaltar, asesinar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una persona antisocial. No, no tú que te dices, yo me quiero encerrar en mi cuarto y estar en TikTok todo el día. Y eso tampoco sería ser una persona que no convive con la sociedad porque estás en TikTok. Te hace una persona asocial, que no te gusta salir, que te gusta estar contigo mismo.
pero eso ya lo veremos más adelante. Interiorización o internalización es un proceso por el cual se pasa del ámbito interpsicológico entre personas al ámbito intrapsicológico, individualización. Es decir, yo salí a un concierto, vi mucha gente, mucha euforia, muchas situaciones muy padres, ahora lo hago mío. Estuvo bien padrísimo, lo disfruté como no había disfrutado hace mucho tiempo. Eso ya lo hice mío, ya lo interioricé, ¿vale? Por eso muchas veces cuando vas a terapia estás en la convivencia con tu terapeuta, con otra persona que te está haciendo ver muchísimas situaciones que tal vez no querías ver. Viene de afuera y después se queda en mí, ya lo interioricé, a ver por qué pasó así, por qué me dijo esto, por qué aquello. Porque ese es un proceso. Aquí en las diapositivas hay una diapositiva que se llama la ley de doble formación, la LDP. ¿Qué pasa? Primero hay un sujeto que está en el plano intrasubjetivo. En ese plano intrasubjetivo, es decir, ¿qué me está arrojando la otra persona? No significa que la otra persona esté correcta. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema de la sociedad, la percepción. El cómo tú percibes no es mi forma que yo percibo. Tal vez para mí me dijeron, no, los hombres no lloran, pero a mí me encanta llorar. Entonces es algo subjetivo. Para ti está bien, pero para mí no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muchas veces dicen, no lloro, pero que tengas la necesidad de llorar. Y viene creando un conflicto por esa situación ajena a mí, que básicamente son todas las enseñanzas familiares, ¿no? Muchas que ya nos adaptan a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no es nuestro tiempo, no es el mismo tiempo que crecieron mis padres, que crecieron mis abuelos, y obviamente las creencias se van a ir perdiendo. Solamente que las queremos forzar que se pasen, sí porque sí. Y el plano intersubjetivo que estoy percibiendo y cómo lo estoy percibiendo. Es que yo soy la peor persona del mundo. ¿Pero por qué? Porque así te sientes. No sé por qué sea real. No puedes ser la persona, la peor persona del mundo. Y en esa situación es como un bucle. Están haciendo esa situación que están en la constante de estímulos de fuera y estímulos internos. Esos estímulos internos van a ser afectados, sí, por otros. Si a mí me están diciendo constantemente, tú no puedes, no sabes, estás tonto, ya date de baja, pues claro que me va a afectar. ¿Por qué? Porque el otro me está diciendo. Pero cuando vas a terapia y te dicen, bueno, pero es el otro que te lo está diciendo, ¿realmente eres eso? No, pues que no. Entonces te desechas esa creencia y ahora sí empiezas a formar tu propio cuestión subjetiva a través de la creencia propia. Decir, no, no es cierto, yo puedo, he demostrado que puedo. Entonces, toda esa situación, chicos, eh, va referente a la forma de percepción, a la forma de crear el lenguaje. Hay ciertas situaciones que van a favorecer, hay otras que van a impedir. Es cierto, si yo vengo de una familia que ha estudiado, pues hay ciertos hábitos, ¿no? Del estudio, de haz tus tareas y todo ello. Pero si vengo de una familia como la que les comentaba de mi abuelo, donde decía, ya no estudies, no vas a necesitarlo. Solamente con que sepas contar el cambio del puesto, pues está bien. Pero si es todo lo contrario, estimulará. Esa transformación absolutamente fundamental para el desarrollo humano resulta posible por el medio de las interacciones de los niños con su cultura, más importante a través de su interacción social con el adulto y compañeros. Por eso los profesores son de suma importancia. Hay muchos profesores que cambian la vida de los alumnos, no solamente para bien, sino también para mal. Hay alumnos que dicen yo ya no quiero estudiar porque ese profesor, pues sí, le dijo que no podía, que estaba tonto, que ya se buscara un changarro, ¿no? Porque al final acabó esa constante convivencia con el otro, pues afecta, ¿no? Y más cuando es una persona mayor.
uno usualmente busca esa aprobación del otro. Entonces el niño, ¿qué pasa cuando no lo obtiene? Pues en declive, ¿no? Para Vygotsky, la biología sola no puede explicar el desarrollo de las funciones mentales superiores, es decir, es necesario agregar la cultura y uno de los rasgos más importantes de la cultura es el lenguaje. ¿Cómo te comunicas con el otro? Sí, nosotros estamos desarrollados biológicamente para comunicarnos, al menos que haya alguna afectación a nivel, pues, vocal que llegue a impedir o no, un trastorno mental puede ser, un trastorno del desarrollo, pero pues, nosotros estamos hechos para comunicarnos, al igual que todos los animales, ellos emiten sonidos, sonidos guturales, sí, pero es una parte de su lenguaje, es una parte de esa forma de comunicación entre ellos. La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto el medio en el cual se desarrolla. Hay que poner mucho énfasis donde se está desarrollando el sujeto. Por eso cuando lleguen a una escuela, sean profesores, sean terapeutas, se dediquen en cualquier ámbito. Por ejemplo, yo trabajé en VM. Una vez ellos, bueno, la primera vez que trabajé ahí, fueron a sacar fotografías a mi casa o a donde vivía en ese momento. Yo decía, pero ¿por qué, no? ¿Para qué vienes aquí a mi casa si pues, el trabajo es allá? Porque al final acabó, ellos lo que querían ver era que tuviera los suficientes recursos y que no fuera una persona que podía llegar a hacer un acto delictivo dentro de. Entonces me sacaron fotos fuera de mi hogar y fotos dentro de mi hogar como un acto protocolario. Ya después uno lo entiende y dice, pues sí es cierto, ¿no? Imagínate que yo vivo en escasez de recursos, no tengo lo suficiente y de repente voy a convivir con muchas personas con dinero, ¿no? Porque en ese momento traían los alumnos el iPhone más reciente en esa época. Y decían, no, pues lo olvidaban en el salón o los pasaban ahí a dejar en su banca. Y había muchas cosas de valor o muchas personas con papás con dinero, ¿no? ¿Y qué pasaba? Imagínense esa persona con una necesidad económica. Pues probablemente toma el celular o pueda llegar a secuestrar, porque había casos que nos comentaban que sí llegaba a pasar. Entonces toda esa situación, pues se tiene que checar, ¿no? Entonces, al momento del aprendizaje que se desarrolla con el contacto de la cultura, pues te va a decir mucho. Va a llegar el niño, va a llegar el adolescente o adulto. ¿Dónde vive? Cuénteme un poquito de su hogar. Ah, no, fíjese que yo vivo en tal lugar. Ah, ya me doy una idea de esa convivencia que tienes día a día, ¿no? Por ejemplo, en Chimalhuacán sabemos que hay un índice de delictivo alto. Entonces, bueno, no significa que me vaya a robar, claro está. Pero sí dice, ah, pues puede vivir en estrés por la inseguridad y cómo vive en ese entorno. Pues fíjese que ya ni quiero salir porque pues me roban seguido, nos asaltan y todo ello. Entonces el estrés sube por todo ello, solamente con el preguntando el lugar donde vive. Para Vygotsky considera que el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En otras palabras, estimulación temprana. ¿Quieres que un niño tenga ese avance? Pues estimúlalo, léele cuentos, cántale, que haga cosas estimulantes para ellos. Hay una caricatura que llegué a ver con mi hija, ¿no? Decía, es un agente, un espía que adopta a una niña para un plan X, ¿no? Decía, ah, pues es que tengo que formar la fachada para que digan que somos una familia adecuada. Y la llevaba a museos, la llevaba a la ópera, a cuestiones así, ¿no? ¿Y qué pasaba? Cuando entrevistan a la niña, decía, es que mi papá y yo vamos a museos, vamos a la ópera, ayudamos a la gente, sí. ¿Por qué? Porque la niña había sido estimulado para ello. Cosas que tal vez
para su edad, esa caricatura pues no era. Entonces, quieres lograr que tu hijo, que ese estudiante, que ese paciente haga algo, estimúlalos a que se atrevan a realizar esa acción, ¿vale? La función del lenguaje va a ir pasando o se va a ir desarrollando acorde a la edad. Para que ustedes entiendan esta situación, les puse un cuadro con las edades del desarrollo. Por ejemplo, del habla social, la externa, es hasta los 3 años, donde controla la conducta de los demás, expresa pensamientos y emociones simples. Tristeza, felicidad. El habla es meramente conducida por una, ¿no? Papá, mamá. Son palabras que se le fueron adaptando al niño por alguien más. Incluso véalo. El niño está llorando y dice, ¿qué quieres? ¿Agua? ¿Quieres comer? ¿Estás sucio? Y le preguntan al niño, ¿y qué pasa? Pues sí, el otro está desarrollando el habla. El niño simplemente la está obteniendo a través de la imitación. El habla egocéntrica, privada, de los 3 a los 7 años. Es un puente entre las palabras externas e internas. Sirve para controlar la propia conducta, pero puede expresarse en voz alta. Por ejemplo, vean a un niño jugar con sus juguetitos, él crea un diálogo. Y de repente ven al niño, sí, sí, es que esto, como que hablaran solos. Pero esa es un habla interna que la puede expresar en voz alta. No es que sus hijos o los pacientes estén loquitos, sino es algo que se desarrolló internamente. Y por último, el habla interna de los 7 en adelante. Habla consigo mismo, hace posible la dirección de nuestros pensamientos y nuestra conducta participa en todas las funciones mentales superiores. Es cuando yo decir, a ver Diego, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué manera? Y empiezo a meditar toda esa situación. Y hay un diálogo interno, y hay una conexión entre lo externo y lo interno. Ya lo interiorizo como lo veíamos anteriormente. ¿Vale? Hay líneas del desarrollo. Por ejemplo, la línea natural, que es una cuestión biológica. Que el habla se desarrolla no a los 3 días de nacido, sino hasta que se haya desarrollado correctamente las cuerdas vocales del niño, haya empezado a aprender. Y va a los 1 o 2 años va a empezar a formular palabras monosílabas. La línea cultural, que es la situación de el contexto cultural que hemos estado hablando desde el inicio de la clase, la mediación instrumental, el lenguaje, los ordenadores, los libros, de qué lenguaje estás obteniendo tú. Por ejemplo, tú como psicólogo estás obteniendo un lenguaje técnico referente a la psicología. Hablas con un enfermero, con un médico, su lenguaje va a ser totalmente diferente porque es acorde a nuestra especialidad. Ahora el niño, si el niño le gusta leer sobre dinosaurios, te va a hablar de dinosaurios y va a cumplir los nombres de los dinosaurios, ¿no? La descontextualización supone generalizar nuestros conocimientos a otros contextos. Decir, si yo puedo hablar de dinosaurios contigo como niño, pues lo puedo hablar con los adultos, con los primos, con los amigos. Esa es la descontextualización, que se puede adaptar ese conocimiento a diferentes áreas. Nosotros como psicólogos podemos hablarlo de la psicología clínica, psicología social, psicología educativa, organizacional, ¿vale? En esa situación tienen la zona de desarrollo próximo, donde tiene una imagen donde es como una diana, un, un blanco, ¿no? Donde el desarrollo próximo es lo más alejado, lo que está en el contorno exterior. En la zona de desarrollo potencial es lo que puedo obtener. Todo lo que me rodea, lo que está hasta afuera, es la cultura. Lo que está en medio es cómo yo lo puedo potencializar, cómo lo puedo hacer mío para llegar a la zona de desarrollo real, lo que ya hice mío. La cultura me dice, ser doctor, ganas dinero. Pues yo tengo esa idea, tengo ese acercamiento porque mi familia son doctores. Ahora mi potencial, es decir, me gusta todo eso, sé las partes del cuerpo, conozco diferentes contextos referente a la medicina, sí.
Ahora, todo eso de mi cultura, de lo que yo conozco, lo que se me está inculcando, ahora lo llevo a una zona de desarrollo oral, que es el conocimiento que yo voy a formular, ¿vale? Entonces, esa situación es algo similar a lo que proponía Piaget. Te van a dar diferentes etapas por las cuales el niño tiene que pasar para que se desarrollen ciertas habilidades. Por ejemplo, para Vygotsky, las etapas de desarrollo viene desde la impulsividad motriz de los 0 a los 2 años, donde refleja los estímulos, donde paso el dedo y me aprieta, donde el niño tiene ese reflejo de caída. Cuando ustedes voltean a un niño, un bebé, lo que hace es doblarse y alzar el cuello. Son reflejos. Y así nos vamos con todas las etapas que ustedes podrán encontrar en las diapositivas. Recuerden que este sistema de estudios, ustedes tienen que estar en esa constante búsqueda de la información, leer, 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 leer hasta que se cansen. Bueno, no tanto así, pero sí estar informándose. ¿Por qué? Porque sabemos que pues es poco tiempo para abarcar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo se los dije anteriormente. Si yo quiero enseñarle todo lo de la carrera, no terminaríamos. Nos tardaríamos años y años y años. Entonces, este es un aprendizaje también autodidacta. ¿Vale? En esta situación va a haber métodos de desarrollo. Ese método es una serie de pasos para lograr un fin. Tal vez en esta cuestión el desarrollo del lenguaje. Hay un método lúdico donde te enfrentan a la participación de la cultura. Algo tan fantástico, Kitsania, antes conocido como la ciudad de los niños, donde te dicen, vete a trabajar como policía, como bombero, como pintor de casas, como enfermero. Te acercan a un contexto y el niño feliz. Eso es algo lúdico. Estar en esa constante convivencia con aquello que yo tengo el interés. El método individualizado, adaptar las ideas propias a ese contexto de la sociedad. Cada miembro piensa diferente, entonces tengo que tratarlos de forma diferente. El método tradicional, donde el adulto enseña. El adulto te enseña al que tienes que hacer, que no tienes que hacer, que lo bueno, que lo malo. Método socializador, aprendizaje por influencia del ambiente y el entorno social. La escuela. La escuela es un método socializador, donde si hay un adulto que te está enseñando, pero tú estás aprendiendo del amigo. Vean a los niños. Dice, de repente llega el amiguito, la amiguita, que sabe hacer una manualidad, una ranita, por decir algo. Y de repente se le enseñas a tu compañero y dice, ay, ¿cómo lo hiciste? Y ahí están los dos aprendiendo a hacer ranitas. Uno ya lo sabe hacer, pues el otro no. Entonces yo aprendí del otro. ¿Vale? Entonces, en esa situación tenemos que entender qué es el andamiaje. El andamiaje se entiende usualmente por una situación de interacción entre un sujeto experto o la experiencia o con experiencia de dominio a un novato, profesor, alumno. Hay una persona que sabe que te va a enseñar. Eso es el andamiaje. No solamente en cuestiones escolares. Hay personas, hay artesanos que saben muchísimo. ¿Y qué va a pasar? Te van a enseñar. Entonces, eh, les felicito de nuevo por terminar este primer cuatrimestre. Ya nomás sería la entrega de estos trabajos, chicos. Les exhorto a que sigan estudiando, que sigan preparándose, que sigan preguntando, que pregunten lo más que puedan. No pasa nada. Aquel profesor que no quiera contestar, pues creo que se tiene que dedicar a otra cosa. Pero siempre las preguntas serán necesarias en una educación universitaria. Entonces, pregunten, pregunten, pregunten. Y les deseo un buen día, una buena noche, una buena mañana y hasta la próxima.